Hola amigos, amigas, bienvenidos. Este es la primera emisión de Subversión. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo. Una disculpita por el retraso, casi una hora de retraso, qué pena. Pero pues con la tecnología uno nunca sabe, tampoco se salva de los virus la tecnología y estábamos teniendo un poquito de problemas con el internet, pero ya estamos aquí para platicar y sacarle su versión a la doctora Ana Lilia. Bueno, les platico un poco sobre Subversión. Yo soy Marlene y formo parte del equipo que integra Subversión. Somos un grupo de amigos, periodistas, comunicólogos, productores audiovisuales, diseñadores gráficos, que la verdad es que nos encanta andar de vagos y de pata de perro, buscando historias y personajes que siempre tienen algo que contar. Nosotros creemos firmemente que todas las personas tienen su versión de las cosas y una historia que muchos de nosotros o todos deberíamos conocer. Sobre todo ahorita que con las situaciones que se viven día a día en el país, pues hemos perdido esa capacidad de asombro, esa capacidad de generar empatía, como que hemos normalizado muchas cosas y por eso Subversión viene como a romper con ese estereotipo y por eso es la palabra de subversivos, porque aquí vamos a ser subversivos, hablar sin pelos en la lengua y decir las cosas como son. Y bueno, justo el tema de hoy trata accidentes en casa. Ahorita que estamos encerrados y pasamos mayor tiempo en nuestros hogares, la probabilidad de tener un accidente pues aumenta. Según la Organización Mundial de la Salud, el 80% de accidentes se dan en el hogar. Entonces, creo yo que aumenta la probabilidad ahorita en el encierro que estamos teniendo todos. Y por eso es que les traje una super invitada de lujo, invitadaza, experta y especialista en estos temas de urgencias, de accidentes y de prevención. Ella es la doctora Ana Lilia, es médico cirujano egresada de la UNAM y actualmente se encuentra haciendo su especialidad, en el tercer año de especialidad de medicina en urgencias. O sea que le gusta la sangre, ¿verdad, doctora? ¿Le gusta la adrenalina? Hola, pues sí, muchas gracias por la invitación en este nuevo proyecto. Efectivamente, los accidentes en el hogar pues ocupan una cifra significativa dentro de la estadística en México. Tenemos registrados que de todas las consultas que se dan en los servicios de urgencias, el 80% son por accidentes. Y de ese 80%, el 50% aproximadamente ocurre dentro de la vivienda. Entonces, es un área donde tenemos que enfocarnos a la prevención. ¿Qué accidentes más comunes tenemos dentro del hogar? Pues son desde caídas, golpes, cortes, cortaduras, más bien quemaduras de varios tipos, desde las químicas, por sustancias en ojos, en piel o por ingesta de estas mismas, o quemaduras eléctricas o quemaduras por agua. Otro tipo de accidentes también están la asfixia, ya sea total o parcial al estar comiendo, los atragantamientos que conocemos, o la sumersión, que son los ahogamientos principalmente en niños. Ok, muy bien. Y como hace rato platicaba, evidentemente el aumento más bien la probabilidad aumenta de tener un accidente en casa, ¿no? Por este confinamiento. ¿Qué recomendaciones nos darías? Te voy a hablar de ti, porque no, ya te estoy aumentando años hablando de usted. Te voy a hablar de tú. ¿Qué recomendaciones le darías a las personas que nos están viendo para prevenir y no llegar a una urgencia? Porque sobre todo ahorita que los hospitales se encuentran como pues están saturados ya. Entonces, si lo podemos prevenir o si se puede tratar en casa, el accidente que nos ocurrió, pues no vale la pena desplazarse hasta un hospital y ocupar una cama o quitarle espacio a alguien que sí lo necesita. Sí, bueno, primero, una vez que ya identificamos los riesgos que tenemos en casa, pues es a donde nos vamos a enfocar a prevenir. Por ejemplo, si tenemos niños, pues vamos a tratar de tener las condiciones adecuadas para evitar ciertos accidentes. Por ejemplo, que todas nuestras escaleras tengan barandales para evitar caídas. Tratar de cubrir todos nuestros objetos puntiagudos, principalmente las mesas o todo lo que quede a la altura de los niños, que tengan punta, que nos pueda generar una lesión. Cubrir todos los contactos
Los niños son muy curiosos, entonces tienden a introducir los deditos u objetos a los contactos y eso produce quemaduras eléctricas. Entonces todos los contactos que estén a su altura, es decir, a menos de 1 metro, hay que cubrirlos, hay que protegerlos. Si tenemos adultos mayores en casa, en ellos son muy frecuentes las caídas, ya es muy frecuente que los adultos mayores tengan trastornos del equilibrio. Entonces se pueden caer en cualquier superficie, pero es más común que se caigan en el baño. Entonces debemos de procurar tener barandales en las paredes de los baños para que ellos puedan sujetarse. Asimismo, también hay que evitar tener tapetes dentro del baño. ¿Por qué? Porque estos con el agua se derrapan, entonces nos generan caídas. Y bueno, ya específicamente dentro de la cocina, es muy común que a los hospitales pediátricos nos llega la típica mamá que dice, es que puse a hervir la olla para cocinar o para el baño, entró el niño y se echó la olla encima. Entonces son quemaduras severas de 3er grado que provoca que los niños estén en terapia intensiva bastante tiempo y que va a dejar secuelas tanto estéticas como funcionales importantes. Entonces es ahí donde debemos de prevenir y más bien de tener en cuenta qué tipo de accidentes se pueden generar. Bien dicen, lo que no sabemos, no prevenimos. Ok, muy bien. Pues sí, entonces ya vimos como los accidentes más comunes. También yo había leído que era intoxicación o irritación. Ajá, otro tipo de accidente que lo mencioné es la intoxicación. Bueno, intoxicación por ingesta de sustancias. Sí. O comida, puede ¿no? ser... ¿Puede ser o no? ¿Perdón? ¿Puede ser por comida? También por comida, pero esos más bien son alergias y no intoxicaciones. Pero es muy común tener en las casas que ponen el clarasol o detergente o gasolina en botellas de refresco, y entonces a los niños, como son sustancias coloridas, pues les llaman la atención. Incluso hasta los adultos, equivocadamente pensando que es agua, ingieren el cloro o el alcohol. Entonces eso nos va a generar quemaduras a nivel de boca y del tracto digestivo. Ok, muy bien. Oye, ahora platícame un poco, ¿cómo es que te adentras a esta especialidad de urgencias? ¿Por qué decides elegir, o sea, por qué eliges esta especialidad? Y después cuéntame alguna anécdota, o sea, ¿cuál ha sido así un accidente que dices, no manches, este sí se pasó? Bueno, pues mi primer contacto con una sala de urgencias fue cuando realicé el internado de pregrado en el Hospital General de Joco. Al ser uno de los principales hospitales de la Ciudad de México, pues se reciben pacientes de todo, desde trauma, ya sea trauma de cráneo, pacientes balaceados, o ya con complicaciones bastante severas por diabetes, por infarto. Y bueno, ahí fue donde yo realmente sentí esa emoción y esa adrenalina que realmente no la tiene ningún otro servicio y ninguna otra especialidad. Pero esa adrenalina y esa emoción pues también implica una gran responsabilidad y un compromiso, porque finalmente lo que tú hagas, las decisiones que tú tomes en esos minutos de un paciente grave es lo que hace la diferencia entre la vida o la muerte, o incluso que ese paciente quede con secuelas o no. Entonces, ahí fue mi primer contacto, me enamoré de urgencias y bueno, posteriormente ya ejerciendo ya como médico general un tiempo, y posteriormente tuve la oportunidad de entrar al área de medicina laboral, pues me percaté que sí, como médico general tienes las nociones para atender a un paciente grave, pero realmente
el adiestramiento, las habilidades y la seguridad que te da tener los conocimientos firmes, pues únicamente los tenía que adquirir entrando a la especialidad de urgencias. Entonces, pues fue lo que me llevó a decidirme por la especialidad, aparte de que desde mi punto de vista, pues es una de las especialidades más completas, ya que tienes que estar preparado para atender desde un paciente pediátrico hasta un paciente geriátrico, una persona ya de la tercera edad. Entonces debes de saber de todo, no se te debe de ir nada, a diferencia de otras especialidades que se enfocan en un cierto grupo de pacientes. Ok. Oye, platícame alguna anécdota así de algún paciente que de verdad te sacó de onda, o a tus colegas ahí en la sala, así de no inventes, neta, este accidente estuvo fatal? Pues todos los accidentes son pues impactantes porque es una vida, pero algo que me dejó muy marcada fue un señor, si no mal recuerdo tenía como 58, 59 años, nos llegó a un hospital pediátrico, o sea, no tenía que llegar ahí, pero por la severidad de las lesiones, pues lo trasladaron ahí. Era un paciente alcoholizado, se quedó dormido en su casa con una veladora y se incendió su casa. Él tuvo quemaduras del 99% del cuerpo. Entonces llegó con nosotros, hicimos lo que pudimos, estabilizarlo prácticamente, y se trasladó en helicóptero a un hospital de adultos para quemados. Creo que es el más severo que yo he visto. Los pacientes quemados son muy complejos de atender, ya que involucra muchas cosas, desde desequilibrios en los electrolitos. Aparte era un paciente diabético con mal control. Entonces, un paciente no te llega nada más con una cosa. O sea, él era diabético, pero quemado. Entonces eso lo hace mucho más complejo. Lo complica más, claro. Oye, y hace rato me mencionabas que has trabajado en los hospitales como Joco, que son los hospitales con mayor urgencias, ¿no? Yo he escuchado mucho del hospital de Joco, y seguramente la gente que nos está viendo también, que es al hospital donde llegan casi todos los accidentes que se hacen automovilísticos, ¿no? En Tlalpan, de estos jóvenes que manejan en estado de ebriedad, o sea, estos accidentes como muy, muy de jóvenes y que también son muy aparatosos. ¿Te ha tocado también recibir algún paciente que esté como dentro de la delincuencia, a lo mejor un asaltante? Sí, claro, al ser hospitales de concentración, lo que es el Hospital General de Joco, Balbuena, el General de la Villa, que es donde en los principales 3 hospitales donde yo realizo la especialidad, sí es el pan de cada día, recibir pacientes pues delincuentes, pacientes que ya están dentro del reclusorio y que independientemente de lo que hayan hecho, hayan robado, hayan violado, lo que hayan hecho, nosotros como médicos pues tenemos que hacer a un lado nuestros prejuicios personales y enfocarnos en estabilizarle y en procurar beneficiar al paciente. Ya de lo demás pues se encargará alguien más. Pero sí, los pacientes balaceados, yo creo que desafortunadamente en los últimos meses la delincuencia ha aumentado, y no sé, a lo mejor en una guardia que es de 24 horas, sí llegamos a recibir entre 5 o 6 pacientes nada más por bala. Ok, sí, es un dato bastante interesante, y sí, como dices, ha aumentado mucho la delincuencia. Y platícame, ¿cómo es esta vida de un médico en urgencias? O sea, ¿cómo es en cuanto a tu vida personal? ¿Te llegan bomberazos?
o estás porque entiendo que cuando están en residencia, pues les toca como un rol de guardias, no es como que estás en tu casa y te llaman y lánzate, ¿no? Pasó esto. O sea, ¿cómo esto lo llevas como a tu vida personal? O sea, ¿duermes tranquila? ¿O hay experiencias que sí llegas de pronto muy estresada a tu casa? Pues sí, definitivamente el ritmo de urgencias es extenuante, pero esa adrenalina que se vive en una sala de urgencias, a lo mejor en un ratito que te da sueño, de repente te avisan, va a llegar un paciente grave, ¿no? Te dicen, pero realmente no sabes qué te va a llegar. Entonces la adrenalina te despierta y te emociona y tienes que estar listo para todos los procedimientos, para todo lo que le vas a hacer al paciente. Claro. Y bueno, pues como residente tienes, en la mañana vamos al hospital de 7 u 8 de la mañana, que es la hora de entrada, a 4 de la tarde, que es la hora de salida en teoría. Y hay días que tenemos, más bien cada tercer día o cada 2 días, tenemos guardias. Cuando tenemos guardia, pues nos quedamos desde la mañana que entramos hasta la tarde del otro día. En algunos casos solamente son guardias de 24 horas. Va a depender del ritmo del hospital y pues sí, de los médicos adscritos de cada hospital, de cómo nos adaptemos. Okay. Pero pues sí, definitivamente para estar en urgencias te tiene que gustar, te tiene que emocionar, porque de otra forma no lo harías. Dormir, pues sí, o sea, sí hay experiencias que te impactan, porque muchos pacientes mueren muy jóvenes, aunque les hagamos mucho y de todo, no podemos alcanzarlos. Y pues sí te impacta porque es una vida. Pero pues duermes con todo el cansancio, duermes muy feliz y tranquilo. Como bebé. Para estar listo al otro día. Ok, sí, pues sí, el desgaste es físico y emocional, mental y todo es bastante, me imagino. Y oye, ahorita que platicaba sobre que hay pacientes pues muy, muy graves y que ustedes casi siempre es como esa frase que sale hasta en las series, haremos todo lo humanamente posible, o sea que sí, o sea yo sé que sí lo hacen, pero aquí entra como una disyuntiva de la parte de los familiares, ¿no? Que muchas veces si el paciente fallece, aunque ustedes hayan hecho todo lo posible, muchas veces los familiares lo toman como, ay, no, negligencia médica, o es que no es cierto, o no, ya ni lo quisieron operar, ¿no? Como que todos estos mitos que se escuchan, yo que sí, personalmente he tenido familiares pues hospitalizados y con algunas enfermedades, o sea, sí se escucha mucho esto de, ay, seguramente ni lo operaron, o seguramente ya ni lo atendieron, ¿no? O sea, ¿cómo es que manejan ustedes esta parte de darle el seguimiento al paciente y tratarlo con el familiar? Pues sí, definitivamente creo que lo más complejo son los familiares, no tanto el paciente, los familiares. ¿Por qué? Porque pues sí, desafortunadamente en los últimos años se ha desprestigiado la profesión médica. Para nosotros llega un paciente, sea por enfermedad o sea por trauma o por accidente en la calle, por lo que sea, lo primero que tienes que ver en un paciente cuando llega a urgencias es qué tan estable está. Es decir, nosotros primero tomamos los signos vitales. Obviamente, mientras estamos tomando los signos vitales, muchas veces ya estamos interrogando o al paciente o al familiar, en dado caso de que el paciente no pueda hablar, y vamos integrando qué tan grave puede venir el paciente. Muchas veces ya desde la entrada estamos viendo que lo llevan que lo traen cargando, la coloración del paciente, cómo respira, todo eso nosotros ya lo estamos evaluando. Entonces, una vez que nosotros determinamos qué tan grave está, es decir, hacemos rápidamente un triage. Un triage es esto precisamente, ver qué tan grave
y en cuánto tiempo requiere atención este paciente. No es lo mismo que nos llegue un paciente diabético que le tomamos la glucosa y tiene 500 o más de glucosa, que lo vemos que respira muy rápido, que está sudando o incluso que ya no habla. Ese es un paciente diabético descompensado y lo tenemos que atender inmediatamente porque si no se puede complicar. A diferencia, por ejemplo, que nos llega un paciente que nos dice que es diabético, pero que lo vemos tranquilo, que le tomamos la glucosa y a lo mejor tiene 200, 250 o menos. Ese es un paciente que no es necesario que lo ingresemos a la sala de urgencias, que lo podemos tener en observación, hacer darle la atención, es decir, darle líquidos o ponerle líquidos por la vena. Todo va a depender del nivel de gravedad, ¿no? Cuadro. Ajá. Pero todo en urgencias es muy rápido. Entonces, prácticamente tenemos médicos en consultorios que ellos se encargan es el primer contacto que tiene el paciente, entonces lo interrogan, ver por qué fue al hospital y ellos van a determinar si requiere pasar con nosotros, es decir, requiere que lo pasemos a observación o a la sala de urgencias ya como tal. Y si no, estos mismos médicos se encargan de darle su tratamiento para que pueda irse a casa. Ok. Oye, ¿y cómo reciben? O sea, esto que me platicas es muy bueno, conocer el procedimiento, que la gente que nos está viendo conozca cómo es primer contacto, ¿no? Llega el paciente o mi familiar, no sé, ya desangrado o muy grave. ¿Cómo es este proceso para recibir a un paciente e ingresarlo? Porque muchas veces las personas es el típico, ay, es que no me lo atienden, es que no me pasan rápido, seguro están de flojos o seguro, ¿no? Todas estas frases que siempre dicen. ¿Cómo es que afrontas tú estas críticas de las personas que justo por no conocer, y me incluyo, muchas veces no sabemos cómo funcionan los procesos tanto administrativos como sus protocolos que tienen ustedes para ingresar a un paciente? ¿Cómo es que afrontas estas críticas? Pues bueno, cada hospital tiene un ritmo específico y tiene un protocolo diferente, pero bueno, finalmente en todo trabajo te van a criticar. Claro. Lo que yo he hecho al principio, la verdad es que me daba mucho coraje y sí lo tomaba como personal, de que a veces vas saliendo del hospital y la gente lo hace a propósito. O sea, te ven salir de blanco, dicen, ay, a veces te identifican, ahí va el médico que me atendió, o el médico que estaba haciendo otra cosa y no atendía a mi paciente, ¿no? Entonces, sí, incluso te llegan a atacar. Pero bueno, finalmente lo vas aprendiendo en el transcurso de los años. Y ahora lo que hago es, ya no, o sea, nada me tomo personal. Finalmente yo sé que yo y mis compañeros, y creo que todos los médicos que estamos en un hospital, estamos por convicción propia, por amor a nuestra profesión, y nadie se levanta a las 5 o 6 de la mañana pensando en que le va a hacer daño a otra persona. O sea, claro, eso nadie lo hace. Entonces, pues al final es hacer oídos sordos, enfócate a hacer bien tu trabajo, estudia todos los días, porque el reto es el paciente todos los días, que debemos de estar seguros y debemos de tener todos los conocimientos bien firmes para saber tomar las decisiones adecuadas y siempre en pro del paciente. Claro, y sobre todo esta parte de estudiar todos los días, porque nunca sabes qué te va a llegar, ¿no? O sea, siempre es como un acertijo nuevo, y esta incertidumbre de, pues sí, diabetes, pero ahora esto, pero ahora con esto, ¿no? Entonces sí es tener, o sea, no, pues todos los conocimientos, porque un error, pues puede costar la vida de una persona, ¿no? Exacto. Sí, de hecho en urgencias no se permiten errores. Te escucha a lo mejor ególatra, pero realmente no tenemos un margen de error, porque la vida de los pacientes está en nuestras manos. Claro. Y es lo que hacemos todos los días.
y por eso, reitero, es una responsabilidad y un compromiso que todo el personal médico tenemos. Ok. ¿Tú crees o consideras que este porcentaje de accidentes en casa, o más bien de urgencias, se podría evitar o disminuir si nosotros, que somos los pacientes, nos cuidáramos en serio? Es decir, muchas veces cometemos muchas imprudencias, ¿no? O sea, se te hace fácil ya borracho, o que estás ya en la peda o algo, se te hace fácil hacer muchas cosas. De hecho, hasta hay un meme de ¿por qué los hombres viven menos?, ¿no? Porque son como los más orientados, como estas ganas de querer siempre como probar cosas nuevas y aventurarse, y que se suben a la escalera o que el techo. Entonces, ¿tú crees que sí se podrían disminuir? O sea, el hecho de disminuirlas depende de nosotros. Sí, en definitiva. O sea, desde la definición de accidente o de lesión no intencional, es que es cualquier evento previsible y completamente prevenible. Entonces, desde la definición, todo es prevenible. Nada ocurre por azar. O sea, se han hecho muchos estudios. Anteriormente se decía que los accidentes eran por azar y porque el destino te tocó. No es cierto. Actualmente se sabe que todo es prevenible. Entonces, si nos ponemos a analizar que la primer causa de accidentes en México son accidentes de tráfico, y de estos accidentes de tráfico, la mayor parte de ellos ocurren bajo la influencia del alcohol o de alguna otra sustancia ilegal, pues es un porcentaje significativo el que tenemos. Y bueno, los accidentes en casa y los accidentes en el trabajo, todo es prevenible. Por eso también se creó el área de medicina laboral, para identificar en el trabajo todos los riesgos, desde riesgos físicos, es decir, una caída, una cortada, un aplastamiento, hasta riesgos funcionales. Por ejemplo, el estar mal sentado a la larga te va a generar dolores crónicos de espalda, de cuello, de piernas. Entonces todo eso se estudia y son riesgos. A lo mejor eso no es un accidente como tal, pero finalmente son riesgos que te puede provocar un daño, ¿no?, a la larga. Exactamente. Entonces todo es prevenible. Entonces, si estamos hablando que del 80% de las consultas en urgencias son de accidentes, pues únicamente tendríamos un 20%, o sea, tendríamos el servicio bien bonito y bien despejado. Pasaría rápido. Sí, lamentablemente en México no se invierte en prevención, no tenemos esa cultura de prevención, pues no, es como una utopía. Ok, pues sí, estoy totalmente de acuerdo. Tenemos una pregunta de Ivonne Heredia. Cuando hay una intoxicación por productos de limpieza, ¿qué hacer como primer paso en casa? También los que tengan alguna pregunta o una duda pueden irlas haciendo para que la doctora nos responda. Hay que aprovechar que la tenemos aquí para que nos aclare todas nuestras dudas. Bueno, intoxicación por productos de limpieza, hay diferentes formas de intoxicarse con estos productos. Es muy común, por ejemplo, que mezclen el clarasol con el pinol, con el salvo, hacen ahí sus menjurjes, ¿no? Eso genera gases. Entonces, si estamos en un espacio cerrado, los baños generalmente son pequeños, estamos en un espacio cerrado con esos gases, nos podemos intoxicar al estar inhalando esos gases. Y eso pues genera quemaduras principalmente en la mucosa nasal o incluso también en las córneas. El ardor, el ardor ocular es una quemadura. O por la ingesta directa de estos productos, del clarasol, de la sosa, o quemaduras en piel o irritación en piel por estos productos. Entonces, por ejemplo, si tenemos a una persona que inhaló los gases que les menciono, lo primero pues es retirarse del lugar donde
donde tenemos la mezcla. Alejarse y esperar un momento. Es muy molesto. Este tipo de quemaduras en la mucosa nasal y en los ojos es muy molesto. Desafortunadamente no tenemos mucho que hacer ante esta inhalación. Con el tiempo solito va a ir desapareciendo. Pero en el caso de que se ingiera alguna de estas sustancias, primero es no provocar el vómito, jamás lo hagan, y es lo que generalmente se hace. Le meten el dedo a la persona para que vomite, y no, ¿por qué? Porque a la hora de que se toma el líquido, ya pasó por la boca, por el esófago, por el tracto digestivo, y ahí generó una quemadura ya. Entonces, a la hora de que nosotros provocamos el vómito, viene una segunda quemadura, aparte de los ácidos gástricos. Entonces, nunca provoquen el vómito. Generalmente, los productos de marca, es decir, los que vienen etiquetados, atrás traen una leyenda. En caso de ingesta, haga esto o acuda directamente al médico. ¿Por qué? Porque va a depender del pH que tiene esa sustancia. Entonces, no tomen ni leche, ¿qué es lo más común? Que se toma la leche. Sí, la leche algunas veces por el pH ácido, al ser la leche una sustancia básica, pues la va a neutralizar, pero no aplica para todas las sustancias. Entonces, mi recomendación ante cualquier ingesta es, primero, no provoquen el vómito, y segundo, vayan al médico y lleven la sustancia que tomaron. Eso es muy importante porque para nosotros nos sirven mucho los ingredientes que traen en la etiqueta, o incluso si es un veneno para ratas, cucarachas, insectos, lo que sea, ahí mismo nos dice qué antídoto debemos de dar para revertir la acción del veneno. Entonces, siempre carguen con la botella. Hoy en día, pues se venden muchos productos a granel que no vienen ni etiquetados ni nada. Pues en esos productos es un poco más difícil, y se ha visto que son más agresivos que los productos etiquetados. Y bueno, en el caso de una irritación de piel, siempre de piel y de ojos, siempre váyanse al chorro del agua corriente, abran la llave, metan la parte que se irritó, que se quemó, incluidos los ojos, y dejen el chorro de agua correr entre 20 y 30 minutos. Ustedes mismos o la persona que sufrió el accidente va a ir sintiendo cómo el ardor va disminuyendo. Ok, muy bien. Y si tienen más preguntas, las pueden hacer. Les digo que hay que aprovechar que tenemos aquí a la doctora. En lo que nos hacen ustedes unas preguntas, yo tengo otra. ¿Qué recomendación nos darías para, ya tenemos la urgencia, se nos desmayó alguien, no sabes primeros auxilios, para pedir una ambulancia? Porque creo que pues nadie de nosotros estamos preparados para estas emergencias, justo que ahí viene el nombre, y muchas personas o se bloquean o incluso hasta se te olvida, ¿no? El número que es tan corto, 911, y no le estás dando como tal vez la descripción o la información que necesita la persona para atender esta urgencia. ¿Qué nos recomiendas tú? Pues sí, desafortunadamente las ambulancias en la Ciudad de México son insuficientes para la cantidad de accidentes que se generan cada día. Y bueno, si es fin de semana, si es quincena, esta demanda aumenta. A un paciente inconsciente, desmayado, que no sabemos qué hacerle, realmente la mayoría de la población, pues sí, como tú bien lo mencionas, no está preparado para actuar ante una emergencia. Primero, pues bueno, guardar la calma. Suena a comercial, pero guarden la calma. ¿Por qué? Porque si no pasa esto, o sea, te bloqueas, ya no sabes qué hacer, se te olvidan las cosas. Entonces, primero guarda la calma y enfócate al familiar o a la persona que quieres ayudar. Y pedir ayuda.
Okay. Tú enfócate al familiar o al paciente y que otra persona te ayude hablando a la ambulancia, o si conocen a un médico que viva cerca o a una enfermera, algún personal de salud que los pueda auxiliar en lo que llega a la ambulancia, también es una muy buena opción. Y bueno, pues tomar en cuenta las características del paciente. Si es tu familiar, pues supongo que sabes si es diabético, si es hipertenso, si toma algún medicamento, si convulsiona, tomar en cuenta qué enfermedades tiene para saber qué es lo que le pudo haber pasado. Por ejemplo, en los pacientes diabéticos es muy común que se les baje el azúcar, ¿no? Dice la gente, es que se le bajó el azúcar. Y dale una coca. No, jamás les den coca. Es que sí, es justo estos temas y ideas que tenemos de se le bajó el azúcar, dale una coca o un chocolate. Sí, o sea, y le den la coca, le den el chocolate, les va a funcionar y el paciente va a regresar, ay, ya me fui unos 5 minutos y ya regresé. Sí funciona, pero eso les genera otras complicaciones que pues médicamente se presentan. Entonces no den la coca ni nada. Pero bueno, es a lo que iba. Hay que tomar en cuenta las características del paciente para saber qué es lo que le pudo haber pasado. Y bueno, si es un paciente sano que de repente se desmayó o que de repente convulsionó, pues bueno, ahí sí es como foco rojo para ver qué es lo que está pasando. Y bueno, si no llega la ambulancia, desafortunadamente las ambulancias tardan mucho aquí en la Ciudad de México, o sea, hasta 1 hora o no llegan. Entonces, pues tomar, tener, de hecho eso es parte de la prevención, que no, generalmente como familiares no tenemos. Entonces hay que hacer un plan de emergencias dentro de nuestro hogar. Así como cuando hubo el terremoto nos decían, preparen la mochila de emergencia porque en cualquier momento va a tener un terremoto y tenemos que salir corriendo. Bueno, igual tenemos que hacer un plan de emergencias dentro de nuestro hogar. Yo, mamá, o yo, abuelita, ¿qué voy a hacer en dado caso de que mi nieto se caiga y se abra la cabeza? ¿A dónde voy a acudir? O sea, tenemos que tener bien claro a dónde lo voy a llevar, o si le voy a pedir al vecino que me auxilie, o si voy a pedir un Uber, o si tengo carro yo y voy a manejar. Suena a risa, pero lo tenemos que tener en cuenta, porque cuando pasa no sabemos qué hacer. Entonces hay que sentarnos en familia y a lo mejor crear un panorama un poco crudo de qué es lo que puede pasar y analizar con los recursos que tenemos qué vamos a hacer o cómo vamos a actuar. Porque una vez que ya lo mentalizamos, cuando llega a pasar, ya lo vas a hacer de forma automática. Entonces, aparte de que este plan de emergencias, pues incluye tener un botiquín de primeros auxilios y una lista de contactos para de los médicos, de tus médicos de cabecera o del hospital, o si tienes seguro de gastos médicos. Todo eso lo debemos de tener en cuenta. Ok, que también esto forma parte de una cultura de prevención, ¿no? Que justo en México no hay, pero qué bueno que lo mencionas, porque nada más nos acordamos cuando hay alguna emergencia. Ahorita con lo del COVID, pues sí, ya todos con su gel, tienen ahí su spray para los pies, su desinfectante para los zapatos, y ya que pasa se nos olvida y otra vez volvemos a darle vuelo a la hilacha y se nos olvida. Tenemos una pregunta de Carmen Galindo. Si te quemas con aceite muy caliente, ¿qué procede a hacer antes de ir al médico? Creo que esta es una pregunta muy buena porque creo que a todos nos pasa y tenemos como muchos mitos o remedios que nos dicen ponte agua o ponle huevo, ¿no? O mayonesa o una cosa así yo he escuchado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sí, es una pregunta muy buena porque ocurre y ocurre muy frecuentemente.
y nos llegan que ya le pusieron la mostaza, que le pusieron la telaraña de la araña, que le pusieron el huevo, el jitomate. No, nada de eso lo hagan, por favor. Porque, o sea, lo primero, te quemas, inmediatamente vete al chorro del agua. Okay. Nos va a servir para dos cosas, para calmar el ardor, porque si estamos hablando, generalmente las quemaduras por aceite o en casa son de primer o de segundo grado superficial a lo mucho. Entonces, a la hora de que introducimos la parte del cuerpo quemada en agua, nos calma el ardor y va a evitar que se genere una ámpula. A veces el ámpula, aún con el chorro del agua, se genera. O sea, eso es una reacción fisiológica del cuerpo. Pero de inicio al agua. Y es aproximadamente entre 20 y 30 minutos lo que debemos de tener cayendo el agua corriente. Posteriormente, ya que pasó este tiempo, vamos a ver si se genera ámpula, se va a generar en esos minutos. Y si no, pues nada más nos va a quedar así rojito, ¿no? Que fue una quemadura de primer grado. Y posteriormente, bueno, en el botiquín de primeros auxilios debemos de tener un ungüento de tipo, por ejemplo, Italdermol, que es una marca, u óxido de zinc, que lo que hacen esos ungüentos es hidratar la piel para que no se sigan perdiendo las proteínas, que es lo que genera una quemadura. Entonces, calma ese tipo de ungüentos, calma la molestia y que es por lo que va el paciente. O sea, el paciente te va a ver porque le duele. Y si tú calmas ese dolor o ese ardor, en el caso de una quemadura, pues ya vas a evitar con eso ir a una consulta. Aunque pues he de decir que hay partes especiales del cuerpo que sí ameritan una consulta médica. Por ejemplo, si la quemadura fue de toda la mano, que involucra entre los dedos, eso sí amerita que lo vea un médico. ¿Por qué? Porque se pueden quedar los dedos pegados y entonces pierdes la función de la mano. Entonces, si la quemadura es en cara, en manos, en pies o en genitales, sí o sí lo debe de ver un médico. Ok, muy bien, pues ahí está respondida la pregunta de Carmen Galindo. También nos preguntaba Miriam, pero ya se me fue aquí un poco la pregunta, era algo de cómo hacer un desinfectante que no sea tóxico. Yo creo que se refiere a esta parte de ahorita que estamos desinfectando todo, para que no sea como, que no nos vaya a ser contraproducente alguna alergia, alguna intoxicación por estar inhalando el cloro, o estas combinaciones que dicen, ay, me dijo mi tía en el WhatsApp que vinagre con cloro, ¿no? Y que a lo mejor ya que hay una reacción y pues no. Bueno, pues los desinfectantes, caseros, por así decirlo, generalmente, bueno, va a depender para qué lo quieran utilizar. Si es para superficies, pisos, superficies, mesas y esas cosas, o es para manos, va a variar. Pero, por ejemplo, si es para superficies, el agua y el cloro, no hay más. Y la proporción es de 900 mililitros de de agua y 100 mililitros de cloro. Con eso estás desinfectando para todo, hongos, virus, bacterias. Y si es para cuerpo, pues hay varias formas de hacer un gel antibacterial casero, que es con alcohol etílico, con glicerina y alcohol etílico, se me olvidó, pero es alcohol etílico y glicerina son las bases y ya depende de la mezcla que quieras hacer. Hay quien usa otros complementos, ¿no? Para aumentar la eficacia. Ok, muy bien. ¿Y qué sustancias son las que no deberíamos combinar?
o sea, es decir, cloro y vinagre, alcohol y cloro, alcohol, o sea, porque a veces sí, pues sí la llegamos a regar y entre más, pues échale pinol y échale bicarbonato y échale sote y así entre más es mejor, ¿no? Entonces, ¿qué sustancias no deberíamos combinar? Bueno, en general, si analizamos la acción de cada sustancia, el cloro nunca se debería de combinar con un detergente porque disminuye su eficacia. Entonces, desde ahí, la forma adecuada de emplear los productos es, a lo mejor utilizas una mezcla de puro detergente, sea el que sea la marca que sea. Okay. Lavas lo que tengas que lavar con puro detergente, lo enjuagas y posteriormente con la mezcla de cloro que ya mencionamos y lo enjuagas. O sea, no habría necesidad de hacer tanta revolución de cloro y detergente, no. El cloro siempre se debe de utilizar solo. Solito, de a solapa. Ok, muy bien. Tenemos otra pregunta de Joel Loera Pérez. ¿Qué elementos debe tener un buen botiquín de primeros auxilios para la casa? Para dejar una lista en los comentarios. Entonces tú haz la lista y ahorita aquí el equipo, producción, va a dejarlos la lista de comentarios. La lista en los comentarios para que la tengan ahí las personas. Muy buena pregunta. Un equipo de botiquín básico de primeros auxilios que todos deberíamos de tener. Primero hay que tomar varios puntos en cuenta. Toda la familia debe de saber que existe ese botiquín, okay, y tenerlo en un lugar visible o en un lugar que todos los de la familia sepan dónde está, de primera. Segundo, pues bueno, debe de contener una sustancia desinfectante, por ejemplo, estericide o mertiolate blanco, con eso. No se arde. Puede o no tener alcohol, realmente el alcohol no nos sirve de mucho. Gasas estériles, vendas de 5 y de 10 centímetros, que son las que más ocupamos. Ya si se quieren ver así muy pro, pueden tener de 30 centímetros, okay, o de 15 centímetros, pero las básicas de 5 y de 10. Abatelenguas, un ungüento que ya les mencionaba para quemaduras, puede ser italdermol, puede ser óxido de zinc, puede ser nitrofuracin, cualquiera que consigan para quemaduras. Hay como unas bolsitas que las truenas y se hacen calientes o se hacen frías. Esas son muy buenas y son muy prácticas y realmente no son caras. Entonces, esas sería muy bueno que las incluyera el botiquín. Y una sustancia, lo venden así en las farmacias para lavado ocular. Por ejemplo, para las quemaduras por cloro o por otro tipo de sustancias. Cuando no nos funciona el agua corriente, hay este tipo de sustancias para neutralizar el pH de la sustancia que está quemando la córnea. Okay. Creo que es lo básico que debe de contener un botiquín. Bueno, y dentro del botiquín también se incluye la lista de contactos médicos. Si tienes seguro de gastos médicos mayores, pues ahí pones el número para hablar. Si tienes ya definido o dentro de tu comunidad, a lo mejor ya hacen un programa para ambulancia, ahí incluyanlo, o de tu médico de cabecera. Eso también va dentro del botiquín. Y creo que no se me pasa nada. Ok. Y todo esto que debe contener lo básico se consiguen en farmacias, o sea, las vendas, el ungüento, el nombre raro que dijiste que no sé qué era, usuracid o ¿cómo? O sea, todo esto sí se consigue en las farmacias. Sí, todo es muy básico, muy, muy, muy básico, lo consigues en cualquier farmacia. Incluso ya hay farmacias que ya venden el botiquín básico armado.
Entonces, pues eso es una ventaja. Otra cosa también que sirve mucho, agua oxigenada. Ok, muy bien. Y yo tengo una pregunta. ¿Cómo es que detenemos una hemorragia? Es decir, yo estoy cortando acá en la cocina en Chef Oropesa y me rebano el dedo. Entonces yo había tomado un curso de primeros auxilios, pero pues la verdad es que ya no me acuerdo bien. O sea, lo que decían es elevar la parte en donde tienes la herida para que no, o sea, es decir, para que no bombee la sangre hacia ahí. O sea, ¿qué es lo que se hace ante una hemorragia? ¿Cómo la paras? ¿Cómo la controlas? O si no para, ahí sí ya te vas al hospital. Bueno, sí, ante una cortada, lo primero pues es contener la hemorragia. ¿Y cómo se va a hacer? Haciendo presión directamente sobre la cortada. Es decir, voy a tomar una gasa estéril de preferencia, y si no tengo una gasa, tomo el mismo trapo de la cocina o lo que tenga a la mano para hacer compresión directa sobre la cortada. Y así me voy a quedar aproximadamente 5 minutos. ¿Por qué 5 minutos? Porque es lo que tarda en coagular, digamos, y detener el sangrado. Y se hace una presión firme y gentil, o sea, que yo realmente sienta la presión. De nada me sirve estar ahí nada más sosteniendo, no, es hacer presión. La otra forma es si yo estoy auxiliando a alguien más, pues le coloco la gasa y le pongo una venda que ejerza esa presión, ¿vale? Jamás hagan torniquetes. Los torniquetes ya no se usan y ya están contraindicados incluso, porque a veces llegan al hospital con su torniquete de que lo pusieron hace 2 horas. Pues sí, le detuvieron el sangrado, pero también se necrosó la mano, es decir, dicen por ahí, ya le dio gangrena a la mano. Entonces los torniquetes ya no se utilizan. Siempre es hacer presión en la gasa, y si la gasa que ya puse primero ya se empapó de sangre, pongo otra. No quito esa gasa, porque si la quito me voy a llevar el coágulo. Entonces dejo esa gasa empapada y encima le voy a ir poniendo las otras, las que requiera. Y bueno, si después de 15 minutos el sangrado no para, al hospital, porque probablemente vaya a requerir alguna sutura o algún otro procedimiento. Ok, entonces en teoría, al ejercer esta presión debería parar la hemorragia, o sea, debe parar. Exactamente. En cualquier parte del cuerpo. Sí, eso hablando de una cortada simple, pero si amputamos, si por ejemplo, si nos amputamos el dedo, que suele pasar, entonces ante una parte del cuerpo amputada, es cuidar la que tenemos, la que se quedó, y la que me amputé esta parte y esta quedó volando, entonces voy a hacer presión sobre donde está saliendo la sangre, y la parte que me amputé la voy a guardar, porque actualmente y afortunadamente gracias a la cirugía plástica ya se pueden volver a implantar. Entonces es importante saber cómo vamos a guardar la parte que nos amputamos. Antes las ponían directamente sobre hielo. No, sobre hielo no se hace porque se quema el tejido. Lo adecuado es tomar la parte amputada, envolverla en una gasa o en un trapo, lo que tengamos, y así meterla en una bolsa con agua de hielo. Y así irnos al hospital. Una parte del cuerpo bien conservada puede durar hasta 24 horas y ser viable para que nos la puedan reimplantar. Ok, muy bien, pues ahí está. La cirugía plástica no solo sirve para la lipo, para las boobies, también para poder reimplantar alguna parte que nos mochemos, entonces es muy bueno saber eso. También tenemos otra pregunta. ¿Para una hemorragia de nariz se hace la cabeza hacia arriba o hacia abajo, o nada más se presiona? ¿Qué se hace ahí? Bueno, hay que ver porque es el sangrado de nariz. Si fue por un golpe, si fue por un golpe,
bueno, ante cualquier sangrado de nariz, nunca hagan en la cabeza para acá, ya no. Hay estudios que nos dicen que al hacer la cabeza para atrás, lo que se hace es que se forma el coágulo, entonces tenemos el riesgo de que ese coágulo se vaya hacia el cerebro. Por eso es que ya no se debe hacer la cabeza para atrás. Simplemente es ocluir esta parte de aquí, que es donde tenemos las arterias, que son las que sangran. En una epistaxis o en un sangrado nasal. Entonces prácticamente hacemos lo mismo, presión nada más sobre esas arterias, aproximadamente entre 5 y 15 minutos debe de parar el sangrado. Si no podemos estarnos presionando o algo así, podemos utilizar los tapones, introducirlos con cuidado, ya sea papel higiénico, algodón o gasa, pero lo tendríamos que introducir prácticamente hasta donde topa nuestra nariz y ahí dejarlos, no retirarlos. Retirarlos aproximadamente en una media hora, que creemos que ya para el sangrado. Y bueno, si no para el sangrado en ese lapso de tiempo, igual ir al hospital. A veces, por ejemplo, una causa común del sangrado nasal son en los pacientes que tienen presión alta. A veces así se les manifiesta y ni siquiera sabían que estaban cursando con presión alta. Entonces, si no se para sangrado entre 15 y 20 minutos, pues ya van a requerir también a lo mejor un taponamiento especial o utilizar ciertas sustancias específicas para que nos ayuden a hacer vasoconstricción. Pero eso pues ya lo hacemos los médicos. Ok, muy bien, muy bien. Bueno, en lo que nos llegan un poco más de preguntas, yo tengo una muy, no sé si muy personal o muy, muy atrevida, pero, o sea, yo he escuchado, igual en las series, digo, no sé, también igual las personas que nos están viendo, o sea, que existe como cierto roce entre el personal de salud, ¿no? Entre el médico, entre el enfermero o enfermera, entre el paramédico, ¿no? O sea, que siempre como que hasta los memes tratan esa relación, ¿no? De que, pues, hay unos que a lo mejor y se creen como superiores a los otros, o, ay, no, tú eres enfermera. Entonces, ¿cómo es que ustedes manejan eso? O sea, ¿cómo es realmente la relación entre todos estos actores de la salud en una emergencia? Pues mira, realmente el ambiente hospitalario es muy divertido. Ok. Pues en definitiva, una vez que estás ahí dentro, te das cuenta que el compañerismo es lo que te aligera la carga de trabajo. Entonces, aprendes a eso precisamente, a ser compañero, independientemente de que sean enfermeros, paramédicos, que son con los que menos a lo mejor trato tenemos, es decir, únicamente nos llevan al paciente y ya, pero entre enfermeros y médicos realmente la relación generalmente es buena. El personal de enfermería para nosotros como médicos es fundamental, son nuestra mano derecha y somos un equipo, y sin ellos nosotros pues no podríamos laborar. Y bueno, con el personal de paramédicos, pues sí, a veces por ahí tenemos algunos roces, ¿no? Más en la Secretaría de Salud, donde es muy usual que ya auxiliaron al paciente y van y nos lo avientan, ¿no? Literal, ahí al hospital. Entonces, pues eso tampoco está padre. Pero bueno, como les mencionaba al inicio, nosotros tenemos que siempre darle algún beneficio al paciente. Entonces, pues, el compañerismo, y ahorita lo estamos viendo en esta pandemia del coronavirus, ahorita no hay distinción en el personal de salud, porque todos están trabajando a marchas forzadas de cualquier institución y de cualquier hospital, y sea médico, sea enfermera, sea trabajo social, el personal de laboratorio, los paramédicos, o sea, todos ahorita es un gran ejemplo de que así debería de ser siempre. No deberíamos de hacer distinción entre nadie.
finalmente todos estamos ahí por ayudar y por amor a los pacientes. Entonces, pero no, realmente, digo, los memes pues son para divertirnos porque hay que romper el estrés, claro. pero no, el compañerismo dentro de un hospital es muy padre, las guardias son muy bonitas, o sea, pueden ser muy estresantes, pero al final de la guardia dices, híjole, hoy aprendí, con un solo paciente aprendí un montón, y el ver cómo trabaja un equipo de urgencias cuando está bien organizado es bien padre. Entonces, cuando gusten, los puedo invitar a una guardia. Ok. Para que vivan esa adrenalina que nosotros vivimos día a día. Ok, muy bien, pues sí, yo te tomo la palabra y yo creo que muchos de los que nos están viendo también te la van a tomar, vas a tener que hacer una visita guiada, ¿no? A la sala de urgencias. Y nos pregunta Ilse Ríos, si una niña de 4 años ingiere un dulce de tamaño mediano y parece estar atragantándose, ¿qué es lo que debemos hacer de primer momento y después? Bueno, hay atragantamientos que son, o asfixia, más bien es lo correcto, que es total o parcial. Cuando es parcial, una persona puede toser o incluso puede hablar. Eso es bueno, pero cuando es un atragantamiento o una asfixia total, es decir, que lo que comió le está ocluyendo totalmente la vía respiratoria, ahí es cuando es grave, porque entonces tenemos que actuar, tenemos aproximadamente 4 minutos para actuar y que esa persona no deje de respirar por completo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en un paciente de 4 años, que en teoría está como a la mitad de nuestra estatura, es hincarnos nosotros, es decir, ponernos a la altura del niño y que nuestras manos queden a la altura de esta parte, del pecho. ¿Para qué? Para hacer algo que se llama maniobra de Heimlich, para tratar de liberar la vía respiratoria. Y vamos a hacer con una mano así en puño y la otra encima, vamos a hacer este movimiento hacia adentro en la parte de su pecho. Ese movimiento lo vamos a repetir hasta que la persona escupa el objeto que le está provocando el atragantamiento. Eso es en un paciente pediátrico. Es la variación entre un adulto y un pediátrico, es que nos tenemos que poner a su altura. Ok. Y repetirlo hasta que lo escupa. Si no lo escupe, porque llega a pasar que no lo escupan, el paciente se nos va a desvanecer. Entonces, es importante que siempre pongamos uno de nuestros pies entre las piernas de ese paciente, para que si se llega a desmayar, va a caer sobre nosotros. Entonces, si se desmaya, tendríamos que empezar a dar maniobras de RCP, pero eso ya es un tema completamente de primeros auxilios. Ok, pero de primero se hace eso, ¿no? La maniobra La maniobra de Heimlich, esa es fundamental que todos la manejemos al 100%, porque en un restaurante, en la casa, en cualquier momento, cualquier persona se puede asfixiar, y eso es lo que nos va a hacer la diferencia entre que podamos ayudarla o no. Ok, muy bien. Te tengo una pregunta un poco divertida, la verdad. Aquí yo creo que muchos nos vamos a animar. Pregunta Alberto, ¿qué tan comunes son los accidentes derivados de practicar algo extremo o intrépido durante el acto sexual? ¿No? ¿Qué sugieres para evitar estas situaciones bochornosas en la sala de urgencias? De hecho, esta pregunta me recuerda había un programa en un canal en Discovery Health hace muchos años que se trataba de esto, o sea, de accidentes que te pasaban pues en el acto y pues córrele al hospital, ¿no? Pero está esta parte de, pues qué oso decirle al doctor lo que estaba haciendo, ¿no? ¿Cómo se hizo esto?
¿Qué tan frecuentes son estos accidentes? Pues sí, todavía existe el programa, se llama Emergencias Bizarras y es muy divertido, la verdad. Pero sí pasa, o sea, sí pasa. Digo, no es de lo más común, pero por ejemplo, de las que yo he atendido, eran 2 chicos que tenían piercings, uno en el pene y otra en el clítoris, entonces se atoraron. ¡Ay, Dios! Se atoraron y ya no, o sea, no sé qué maniobras hicieron, se voltearon de cabeza para tratar de zafarse ellos solitos, y no pudieron. O sea, y fue muy cómico porque llegó la ambulancia con los dos arriba de la camilla en posición, ¿no? Y nosotros como de qué llegó, y ya cuando nos dijeron qué es lo que había pasado, que pues estaban teniendo relaciones y literal se atoraron, ya nos dijeron que los dos tenían piercings. Entonces pues sacamos una radiografía y ya vimos que el piercing de la chica estaba ensartado en el arito del hombre. Entonces pues ahí con unas pinzas tuvimos que, como pudimos, cortar los aretes para liberarlos. Y bueno, es muy común que lleguen más hombres, más hombres que mujeres, llegan con objetos en el recto. Ok. Y de todo, desde controles de televisión, desodorantes, vibradores, pues ya eso es más que obvio. Pero ¿qué es lo? Tenedores, o sea, se ven muchas cosas extrañas. Y pues ahí generalmente, ahí en urgencias, lo primero es pues intentar se saca una radiografía, se ve qué objeto es y hasta dónde está, qué partes del cuerpo está involucrando, y ya depende de eso. Generalmente ahí entra el servicio de cirugía para hacer una dilatación y poderlo sacar, o incluso hay veces que están hasta adentro, que hay que abrir abdomen para poder sacar el objeto. O sea, bien adentro, ya está para intervenir el abdomen. Exacto. Ay, Dios. Ay, no, de veras, qué prácticas. Los jóvenes de ahora, ¿eh? Muy bien, pues creo que ya no tenemos más preguntas. Déjame revisar un poco. Creo que estamos bien. Botiquín, ya lo respondimos. Hemorragia de nariz, actos sexuales, atragantamiento en un menor. Déjame revisar. Creo que son las únicas preguntas que tenemos. Por si llegan más, yo te preguntaría ya para ir cerrando, ¿qué le dirías tú a las personas? O sea, a las personas mortales como nosotros, porque ustedes son pues unos héroes sin capa, héroes con bata. ¿Qué nos dirías a nosotros como para sensibilizar a las personas sobre esta parte de, pues no, los médicos estudiaron eso por dinero? Ay, no, seguro no me atienden porque está de flojo o es negligente, ¿no? ¿Qué le dirías tú a las personas para sensibilizar, o sea, a nombre de los médicos, que es lo que ustedes siempre platican, así que de que, güey, es que ¿cómo les podemos hacer entender para que, o sea, de verdad, como dijiste, cuando quieras los invito a una sala de urgencias para que vivan y se den cuenta de cómo son las cosas y por qué son las cosas así? ¿Qué le dirías tú a las personas? Bueno, pues en definitiva la profesión, el ser médico es muy bonito, y en los últimos tiempos y más ahorita en la pandemia del coronavirus, pues la carga de trabajo es extenuante. O sea, de verdad, la carga de trabajo en un hospital es mucha. Y algo cierto es que la cantidad de médicos somos insuficientes. Si nos vamos a los lineamientos que marca la OMS, que debería de haber un médico por cada 5 pacientes,
la cantidad de médicos es insuficiente. Entonces, desde ahí, pues tenemos nosotros, el equipo hospitalario, tenemos que triplicar nuestras acciones para poder brindarles una atención de calidad, que es lo que siempre se busca. Desafortunadamente, pues sí, el desconocimiento de cómo es el protocolo del hospital a donde estoy acudiendo, hace o genera que la gente piense que a veces no se le está atendiendo cuando no es así. Una sala, hay que ser hay que ser empáticos, pero hay algo que se llama cuando es una urgencia real y una urgencia sentida, o una emergencia y una urgencia. Es decir, una emergencia es cuando la vida realmente corre peligro, es decir, que tú tienes el riesgo de morir. Ahí es cuando sí debes de entrar a una sala de urgencia inmediatamente. Todo lo demás son urgencias sentidas. Es decir, me corté el dedo, me está saliendo sangre de la nariz, me fracturé. Me fracturé, exactamente. O sea, eso yo sé que para mí como paciente es la urgencia y siento que me voy a morir por eso, como paciente. Uh-huh. Pero médicamente no es así. Entonces, nosotros a lo mejor van a llegar al hospital fracturados y se van a enojar porque les van a decir, es que primero te tengo que sacar una radiografía para ver cómo está el hueso y todo eso. Pues sí, es un protocolo que hay que seguir. Primero sacar una radiografía para ver cómo está el hueso y qué es lo que te tengo que hacer. Entonces, siempre ser empáticos y tengan esto en mente. Si mi vida está en riesgo, no duden que se les va a pasar inmediatamente en cualquier hospital que ustedes vayan. Pero si no está realmente en riesgo la vida o una parte del cuerpo, van a tener que esperar, porque hay pacientes que les tenemos que dar otra prioridad, ¿no? Claro. Que si no los atendemos en cuestión de minutos, ellos sí se van a morir. Y pues sí, algo que es bien cierto, como los memes de por ahí, es que me tengo que venir muriendo para que me atiendan en urgencias. Pues sí, porque esas son urgencias. Esa es una verdadera urgencia. Ok. Sí, pues sí, entonces sí, digo, suena chiste, pero es verdad, ¿no? O sea, sí, ok, muy bien. Tengo otra pregunta de Isa Álvarez. Cuando te quemas la lengua por cualquier líquido caliente, ¿qué es lo que debes hacer para suavizar ese malestar? De hecho, luego hasta se te queda como escaldado, ¿no? Pues ahí lo único que podemos hacer es tomar agua fría o echarnos a la boca agua fría y ahí mantenerla el mayor tiempo que podamos. Sacarla y repetirlo, sacarla y repetirlo hasta que calme la molestia, porque ahí lo que se quema y lo que molesta es que se queman las papilas gustativas. Entonces, esa sensación de escaldadura que se siente es la quemadura de las papilas y pues tardan en regenerarse algunos días. Pero para quitar la molestia únicamente es mantener agua fría en la boca. Agua fría. Un hielo no. No, hielo no, porque puedes generar una quemadura por hielo. No, agua fría nada más hasta que calme la molestia. Ok, muy bien. María Ábalos pregunta, cuando se tiene un paciente en casa con hipertensión, ya con tratamiento establecido, pero de pronto presenta un episodio de crisis y se dispara su presión, ¿es recomendable colocar Adalat o algún otro medicamento debajo de la lengua para ayudar a estabilizarla? ¿O qué se debe de hacer? Bueno, el medicamento que se va a utilizar en caso de crisis va a depender de qué medicamento ya toma el paciente de forma habitual. Por ejemplo, lo más común es, o lo que antes se hacía, el nifedipino, lo que viene en cápsulas, lo colocaban abajo de la lengua. Eso no lo hagan, por favor.
Aunque el paciente lo tome de forma habitual su nifedipino, nunca lo coloquen en caso de crisis abajo de la lengua, porque el bajar la presión así muy, muy rápido también es malo. Nosotros ya en la sala de urgencias tenemos ciertas metas que tenemos que ir bajando cada determinado tiempo. No lo bajamos así de jalón, porque entonces creamos otras complicaciones. Entonces, lo ideal ante un paciente hipertenso que está teniendo una crisis es, si ya se tomó su medicamento en el horario habitual y aún así está con la crisis, inmediatamente ir al médico, porque aparte ahí en la hipertensión tenemos lo que es una emergencia, tenemos emergencias y urgencias hipertensivas, es decir, cuando la presión arterial afecta cerebro, que cuando se crean lo que conocen como embolias, que son los eventos vasculares cerebrales, eso es una crisis, es una emergencia hipertensiva. También se pueden crear infartos por la presión elevada. Entonces, ante todo paciente hipertenso, que se tome su medicamento como lo tiene indicado, y si no se controla, al médico. Ok, muy bien, pues ahí quedó respondida la pregunta de María Ábalos. Creo que ya no tenemos más preguntas, entonces sería todo. Muchísimas gracias, doctora Ana, por estar con nosotros aquí, por aceptar la invitación y por su tiempo. Sabemos que tiene la agenda un poco ocupada, pero pues muchísimas gracias. Si llegan a haber más preguntas, pues ya yo te las haría llegar y las respondemos ahí en los comentarios para la gente que necesite la información. Y pues a mí nada más me quedaría darles las gracias a las personas que nos están viendo. Vamos a estar haciendo estas entrevistas todos los viernes a las 6 de la tarde. En esta ocasión empezamos un poco tarde por unos problemas de tecnología que tuvimos, pero van a ser todos los viernes a las 6. La próxima semana vamos a hablar con una psicóloga que nos va a decir cómo enfrentar este confinamiento que ya ha sido bastante largo, y sobre todo las personas que tenemos ciertas comodidades, que estamos en nuestra casa guardando esta cuarentena, este desgaste físico, emocional, mental que tenemos, del cual no somos conscientes y que nos puede generar ciertas conductas que tampoco somos conscientes, o sí, pero pensamos que es normal. Entonces, para que vayan preparando sus preguntas para esta psicóloga. Y pues muchas gracias, Ana, por estar con nosotros, por las preguntas, la verdad es que muy bien explicadas, creo que quedó bastante claro las dudas de las personas, y pues son temas que se tienen que tratar porque al final a cualquier persona nos puede pasar un accidente y hay que estar preparados. Sí, Marlene, pues muchas gracias por la invitación, por el espacio, mucho éxito en este nuevo proyecto. Y pues a la gente, a la población en general, lo principal es prevenir. Hay que identificar los riesgos que tenemos en casa, en nuestro trabajo, para saber qué es lo que vamos a prevenir, es lo principal. Y si tenemos niños, pues irles enseñando esta cultura de prevención, que desafortunadamente en México no la tenemos y nos hace mucha falta en todos los aspectos. Entonces es el mensaje que yo les quiero dejar. Ojalá que de algo haya ayudado pues esta serie de preguntas, y pues para lo que necesiten, las preguntas me las hacen llegar y pues con gusto las respondo. Así es. Bueno, pues ya saben, pónganse abusados, tomen sus precauciones en cualquier acto que vayan a practicar. Si se van a poner a cocinar, tomen todas las precauciones y tengan listo su botiquín, porque no sabemos cuándo lo vamos a utilizar. Pues muchas gracias a todos, cuídense, que estén muy bien, nos vemos el próximo martes.